Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile, claro que sí. Bueno señores, primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante, y espero que estén pasando un excelente fin de semana y que la pasen muy bien, claro que sí. Ok, vamos a darle, que es lo que siempre le damos aquí con estos videos del Warzone Mobile, claro que sí. Ok, pues les tengo buenas noticias, es que Warzone Mobile tendrá una actualización esta semana que viene y no vamos a tener que esperar una actualización grande dentro de 18 días, 17 días, que sale la temporada número 6. Recuerden que cada vez que sale una nueva temporada, pues tenemos actualmente alguna que otra nueva actualización dentro de lo que cabe en el juego. Entonces, según se espera la actualización en esta semana, a lo largo de esta semana, posiblemente tengamos una que otra mejora de rendimiento, alguna que otra optimización. Y para la temporada más grande, o mejor dicho, la actualización más grande que estará llegando, para que ustedes lo sepan, entre el día 27 de septiembre o 28 de septiembre, tengamos una actualización mediáticamente grande. Esperemos de que en esa actualización todavía configuren más lo que es las opciones gráficas, o sea que sea más exigente, tengamos opciones avanzadas y no nos quedemos con las opciones que tenemos al día de hoy, que son medianamente pequeñas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, me sirve y ustedes felices, que es lo importante, claro que sí. Lo otro más importante, y es que en Warzone Mobile, si te vas en la parte del juego, en la Play Store, en especificaciones tal cuales, el juego mismo te explica algo muy importante. Y me van a decir, Destro, ¿qué es lo que te explica? Pues sencillamente las especificaciones del dispositivo para el lanzamiento limitado que se encuentra ahorita al día de hoy en Warzone Mobile. Para la gente que pregunta, recuerden que el lanzamiento limitado es para mejorar, optimizar y mejorar el rendimiento del juego antes de su lanzamiento global. Si bien Rainbow Six Mobile también está teniendo problemas al día de hoy con su lanzamiento regional, Warzone Mobile, con un motor gráfico que es más complicado que el de Rainbow, también ha tenido sus problemas, así que es entendible. Voy a decir algo y voy a decir un facto muy importante. Señores, los juegos de hoy en día han cambiado. No estamos en juegos copias, juegos baratos, juegos que utilizan motor gráfico de papel. No, al día de hoy estamos empezando a tener juegos de alta calidad para dispositivos móviles. Y si te vas a quejar, como dijo el creador de Bethesda, de Starfield, cuando les preguntaron de por qué no había salido optimizado Starfield para PC, y le dice tal cual, si lo optimizamos, lo que deberías es de cambiar de tu PC. Te voy a decir lo mismo. El juego, si lo optimizan, porque al día de hoy, aunque tiene muchos fallos, pero me refiero en el lanzamiento y cuando lo vayan optimizando, si el dado caso, el juego, cuando esté en su lanzamiento global, a la mayoría les va bien, y algunos tienen algunos errores por ser dispositivos gama media, lo sencillo va a decirte, bueno, mira perrito, lo siento, pero vas a tener que cambiar de dispositivo, porque estos juegos piden muchas exigencias. Y sí, si lo logran optimizar. Si no, ahí sí te digo. Pero es que es muy complicado. O sea, imagínate que Rainbow está teniendo problemas, que es un juego que mediáticamente es menos pesado. Warzone Mobile, que es 1000 veces más pesado, tanto con su motor gráfico, con toda la jugabilidad, que básicamente es el juego de PC y de consola hecho en dispositivos móviles. Y el Rainbow es igual también hecho de PC y de consola. O sea, es el Rainbow Six Siege, solo que hecho para dispositivos móviles, con algunas que otras mecánicas nuevas y algunas cosas un poco más sencillas. Pero son juegos AAA. Y, por favor, gente, tienen que aceptar, la mecánica del metagaming en dispositivos móviles ha cambiado. Estamos teniendo juegos que nunca pensábamos que íbamos a tener en dispositivos móviles. Y necesito que cambien esa mentalidad estúpida de decir, es que si no corre en gama baja, no va a ser juegazo. Perro, no, no tiene que ser así. Al día de hoy ya las cosas cambiaron. Para juegos de gama baja ahí tienes un montón. No van a sacarte un Call of Duty AAA gama baja. No han sacado un Call of Duty gama baja en muchos años, que yo sepa. Ni siquiera el COD Mobile es gama baja. Me estaban diciendo hace poco que incluso el propio COD Mobile, con las nuevas actualizaciones y nuevas implementaciones, le cuesta correr incluso los propios gama media, que antes empezó a correr en 2019. ¿Por qué? Por actualizaciones y mejoras del mismo juego. Tienen que aprender eso. No vengan con estupideces o tonterías. Y también, recuerden, COD Mobile tiene 4 años. Es el colmo que no les corra en sus dispositivos de 4 GB de RAM. Warzone Mobile no tiene ni 2. Y en desarrollo 1 año y medio, como mucho. Y es difícil también por el motor gráfico. ¿Sería más fácil con un Unreal Engine? Sí, sería mucho más sencillo, eso no lo descarto. Pero bueno, ya veremos si todo sale mediáticamente rentable. Y me va a decir, ¿qué especificaciones saltaron completamente en la Google Play? Sencillamente se está pidiendo al día de hoy entre 4 o 6 GB de RAM con un procesador mediáticamente parecido que utilice el Adreno 638, creo que si no estoy mal. Y lo que procede a son procesadores Snapdragon 720G superior o en adelante. Lo que quiere decir de que son dispositivos que andan rondando entre 200 a 300 dólares de precio cada dispositivo móvil. Y yo no lo veo mal, porque son juegos gratuitos que estás jugando en tu dispositivo móvil sin costo de jugar online, como pasa actualmente en consolas, porque tienes que pagar en online para poder jugar online.
Y en PC pues tenés que pagar una torre para jugar estos juegos, que básicamente una torre buena para jugar al día de hoy Warzone 2 te va a costar $2000. Así que no sé de qué te quejas. Pienso que es lo más sencillo, porque mira, en Nintendo tenés que pagar suscripción para jugar online. En Xbox tenés que pagar suscripción para jugar online. Y aquí tenés multijugador gratuito, sin necesidad de pagar online, y solo con que tengas un dispositivo mediáticamente bueno y que logren actualizarlo, que es lo más importante. Entonces, esto es lo que yo quería comentarles. Tenemos muy buenas noticias acerca de Warzone Mobile, se vienen muchas cosas, esperemos la nueva actualización que se viene con todo y la optimización previa del juego. Faltan pocos meses, semanas podríamos decir, para que el juego se lance globalmente. Y ya es cosa de cada quien. Va a ir cambiando un poquito la mentalidad, señores. Y se los digo a esos niños, que posiblemente tengan entre 14, 16 años, que no han estado jugando mucho últimamente. Y yo sé que no todos tienen esta mentalidad, pero vamos entrando en una mentalidad de los juegos buenos tienen que pedir muy buenos requisitos. No todos los juegos buenos al día de hoy son con bajos recursos. Recuerda eso. Y te doy el ejemplo, Starfield es juegazo y pide un montón de requisitos actualmente en PC, pero es juegazo. Y también Call of Duty al día de hoy pide unos requisitos degenerados, pero eso ya es mala optimización también de Modern Warfare 2 y Warzone en general. Pero espero de que Warzone Mobile logre hacer lo impensable. No crean, ellos quieren tener todo el mercado actual de dispositivos móviles de shooters. Es complicado, sí. ¿Puede superar COD Mobile? Claro que sí. Yo sin duda te lo digo, este juego puede superar sin problemas a COD Mobile. Y espero que lo logre hacer. Porque la gente dice, ay, que COD Mobile es God, que no sé cuánto. Ya te lo dije yo la última vez. COD Mobile al día de hoy solo es el nombre. Porque, bueno, y los mapas, podríamos decir. Porque está tan sobresaturado de ruleta, tan sobresaturado de skins que a nadie le importan, que es cansado. Es cansado para cualquier persona. Y será el mejor juego, pero siento de que al día de hoy COD Mobile lo cagó y lo ha cagado mucho Tencent. Y se nota muchísimo. No es lo mismo que cuando empecé a jugar hace un año, 2 años incluso. Ya desde el tercer año en adelante, o sea, podríamos decir que desde el... ¿Qué aniversario? Desde el segundo aniversario un poquito más adelante, se vieron los cambios más fatales de COD Mobile. Y uno de esos cambios más fatales que yo vi fue cuando quitaron Alcatraz permanentemente del juego. Y a todo el mundo le mamaba Alcatraz permanente. Te voy a dar un consejo. Cuando salió el aniversario, el primer aniversario, yo vicié a morir Alcatraz. Llegué a leyenda, sinceramente, súper rápido con el evento. Conseguí el evento que quería de COD Mobile en ese entonces, que era el mercenario Going Gold del aniversario y el amuletito del primer aniversario, que para mí una de mis recompensas más exclusivas, demostrando mi vicio por COD Mobile. ¿Qué es lo que pasa? La gente, al día de hoy, pues no te va a arriesgar tanto como en esa época. Y siento que perdió su magia desde el segundo aniversario en adelante. Han habido mediáticamente buenos pases, pero no sé. Incluso siento de que los pases de Warzone Mobile están superando con creces los de COD Mobile al día de hoy. Las skins están bien, me parecen bien, dan muchas recompensas, son 100 niveles, incluso para la gente que no puede darse el lujo de comprar COD Points, te obsequian COD Points, lo que quiere decir que mediáticamente en 4 temporadas recoges los COD Points y tienes para un pase de batalla gratuito. Más todos los eventos que están metiendo, que no imagino cuántos eventos vayan a meter seguramente cuando salga global, que son muy buenos. Tenés tienda de eventos, skins muy buenas y no está mal. Y son skins militarizadas muy bien hechas. Y aunque no lo creas, yo ya estoy aburrido del metafurro que tenemos al día de hoy en COD Mobile. Esperemos que Warzone Mobile lo logre. Es mi opinión. No me critiques por mi opinión, crack. O sea, tú puedes tener tu opinión, no te la voy a criticar, te la voy a aceptar. Y si no aceptas mi opinión, pues lamentablemente te voy a decir de que entonces, ¿cómo podría yo aceptar tu opinión válida? Cuando en realidad no está siendo claro y conciso y preciso. Es mi opinión, tu opinión puede ser diferente, la de otras personas puede ser igual, o podemos congeniar en el mismo ámbito de decir, sí, estamos de acuerdo. Y si no, pues está bien, tranquilo. Cada quien tiene su opinión. En fin, Warzone Mobile espero que venga con todo. Tenemos una actualización en la próxima semana. Habiendo dicho eso, nos vemos en el siguiente video del canal de Warzone Mobile. Hasta la próxima. Adiós.